Seguimos en esta parte del programa aquí en Política y Poder por la señal de BES TV y vamos a conversar en estos momentos con el ex general de la policía, bueno, general en retiro de la policía, José Baella, a quien le damos la bienvenida. Y es importante poder escuchar la posición de alguien que vistió uniforme y que sigue teniendo la institución dentro de su vida, porque un policía nunca deja de ser policía aunque salga del servicio, y lo mismo que un militar. Pero, general Baella, buenos días, bienvenido a BES TV. ¿Cuál es su sensación? Buenos días, muchas gracias. Buenos días. ¿Cuál es su sensación cuando escucha a la presidenta responsabilizar de toda la barbarie, los hechos de sangre, las muertes, en el marco de protestas, a los que le estaban atacando, a los inocentes que nada tenían que hacer con la protesta, pero para la presidenta y el gobierno dice, no, nosotros no tenemos responsabilidad alguna? Toda la culpa, estoy parafraseándola, toda la culpa la tiene la policía y las Fuerzas Armadas porque ellos tienen su protocolo, tienen su marco normativo y ellos deciden qué hacer. ¿Cómo toma usted esas palabras? Mire, Pedro, ha habido muchas versiones respecto a este informe de la Comisión Interamericana, tanto a favor como en contra, pero nosotros tenemos que pensar de que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas son instituciones tutelares del Estado. Y el hecho de escuchar a la Presidenta de la República decir estas cosas, pues a nosotros nos debilita como instituciones, porque hay un doble discurso en estas palabras, ¿no? Y eso va a dejar en un momento dado, como siempre acá en el Perú, a dejar en estado de indefensión a la policía y a las Fuerzas Armadas. Yo siempre he dicho, y lo comento en varios espacios, está bien, si hubo responsabilidad, hay que investigarlo. Pero nosotros tenemos nuestros fueros internos para investigar. Ninguna comisión, ninguna institución puede venir a decirnos a nosotros qué es lo que tenemos que hacer. Y si el gobierno, en estos momentos, por querer evadir, digamos, alguna responsabilidad, deja de lado a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas, creo que está cometiendo un grave error. La presidenta, por ejemplo, dijo, sí, es cierto, soy la jefa suprema del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía, pero no tengo comando. E insiste que los protocolos deciden Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Ellos saben en qué momento utilizar las armas. Nosotros solamente dimos el marco normativo de la emergencia y ellos son responsables de sus acciones. Históricamente ya hemos visto que cuando hay este tipo de denuncias por derechos humanos, esto es una situación que viene hay antecedentes anteriores. Lo que el gobierno tiene que hacer es apoyar moral y legalmente a toda esa cantidad de efectivos que en un momento dado van a ser tomados en el proceso. Esperemos que las investigaciones se den, que se determinen responsabilidades y que también se vea dentro de la investigación que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas actuaron a través de los protocolos que ellos tienen. Si lo dejamos en estado de indefensión, yo creo que no sería muy coherente de parte del gobierno, y la ciudadanía tiene que entender que su Fuerza Armada y su Policía Nacional defendieron la democracia, salieron a las calles a poner, y como hemos visto aquí en Lima, los ataques que han habido en forma permanente, ¿no? Pero la situación está que tenemos que entender eso, una estrategia legal que desde este momento, porque ya están siendo citados a la Fiscalía, sí, 100 efectivos, ¿y quién los apoya? ¿De dónde van a sacar dinero? Ellos tienen que sacar de su bolsillo. No hay una estrategia legal por parte del gobierno actual. Eso justamente Entonces, los políticos tienen que ponerse a pensar en esta situación. La policía y la Fuerza Armada es parte del Perú. Somos unas instituciones que pertenecemos a todos los peruanos. Eso justamente le quiero acotar, general Baella, porque mientras que la parte civil afectada, agraviada, heridos, los deudos de las muertes, tienen defensa jurídica gratuita a nivel nacional e internacional, los policías que resultaron heridos, que están convalecientes, que siguen en cuidados intensivos, que están en este momento postrados, con secuelas, con fracturas, porque hay esos hechos graves dentro de la policía, ellos tienen que costear su propia defensa legal. Ellos pagan su propio abogado para que se defiendan de algo que el gobierno les ordenó hacer, que es salir a garantizar el orden interno. Lo que pasó subsecuentemente tiene que investigarse. Pero, ¿por qué no funciona la Defensoría de la Policía? ¿Para qué existe esa institución? ¿Para qué es el Mininter? ¿Para qué es el gobierno dando esos marcos legales? Ahí tenemos que hacer una crítica constructiva específicamente en lo que es la Defensoría del Policía.
hay dentro también de la Policía Nacional hay cuerpo jurídico. Por eso te digo, pero esto tiene que estar involucrado en una estrategia y no dejar que uno de nuestros efectivos sea citado por la Fiscalía y vaya solo, tengan que sacar, como tú dices, de su bolsillo. ¿Por qué? Eso afecta moralmente a ellos y afecta moralmente a la familia que tenemos detrás. Y la familia para nosotros es importantísima. No podemos dejar en estado de indefensión, no podemos dejar solos a ese personal. Ese personal, todo el pueblo peruano debería ser consciente de que salimos a defender el Estado de Derecho, la democracia, para seguir viviendo. Y la democracia se tiene que defender. En este momento, por ejemplo, se está volviendo a tocar ese tema de las protestas y lo que pasó sobre la base del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que señala que había ejecuciones extrajudiciales, participación, Fuerzas Armadas y Policía, que había una masacre, lo ponen así, participación directa de las Fuerzas Armadas y de la Policía. Entonces, yo le pongo el contexto en blanco y negro. Desconozco el grado de interpretación que tenga un policía sobre el decreto legislativo que regula el uso de las armas de fuego. Acabamos de hablar con un ex candidato presidencial, Johnny Lescano, y él dice, no había justificación alguna para que la policía dispare, porque se demostró que el disparo salía hasta 100 metros de distancia. Había como una acción premeditada para matar a la gente que estaba protestando. ¿Qué cosa decide el policía? ¿Qué dice el marco legal para saber si hubo masacre o no, si hubo ejecución extrajudicial o no, como dice esta Comisión Interamericana? ¿Qué dice ese marco? El policía, ¿cuándo debe decir o cuándo debe pensar que está en riesgo de muerte en un contexto de protesta? Eso es importante lo que tú dices y tenemos que salir en contra de lo que dice este informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Habla de ejecuciones extrajudiciales. Acá no ha habido un aparato del Estado detrás que ordene matar gente. El policía, la Fuerza Armada no son capacitados, no son entrenados, no son instruidos para salir a matar gente. Empezando por ahí. En segundo lugar, habla de masacres. ¿Qué masacre hemos visto? ¿Cuál es la masacre? Nosotros no somos asesinos, nosotros no somos represivos. Nosotros cumplimos de acuerdo a un planeamiento. Ahora, tú te referiste al contexto jurídico que la policía tiene para respetar los derechos humanos y para realizar este tipo de operaciones del orden público. Tenemos el decreto legislativo 866, y acá dice claramente, y te lo leo por favor, dice: cuando se genere un peligro real o inminente de muerte del personal policial u otra persona por la acción de quien participa en una reunión tumultuaria violenta, el uso de la fuerza letal en esta situación solo se justifica ante un acto evidente, manifiesto e inmediato generado por quien, empleando violencia con objetos o armas, puede causar lesiones graves o muerte. Y te da un protocolo de actuación, inclusive te dice dónde debe dispararle. Segundo, pero mira lo que dice acá en el 11.3 del artículo 11 del reglamento del decreto legislativo 886. Dice: este procedimiento no se ejecutará si su práctica creara un riesgo de muerte o lesiones graves para los efectivos policiales u otras personas, o la advertencia resultara evidentemente inadecuada o inútil, en cuyo caso se empleará el arma de fuego directamente. Este es el sustento legal de la policía. Aparte, tenemos un manual de derechos humanos. Este manual se basa en principios internacionales del uso de la fuerza, como son la legalidad, la necesidad, la proporcionalidad, y eso lo tenemos todo bien claro. Si ha habido excesos, que se investiguen, pero que se investiguen internamente, y no estigmaticemos a la policía, porque eso desmoraliza las instituciones, desmoraliza al personal. Ahora, General Baella, ¿y qué es lo que dice en ese decreto legislativo sobre dónde disparar? Cuando usted menciona esa parte del marco normativo, es ahí donde justamente está el cuestionamiento. Porque necropsia señala que habían disparos en el abdomen, en el tórax, en la cabeza. ¿Eso dice el decreto? Quiero entender, no estoy cuestionando su palabra, pero quiero entender qué dice el marco normativo que utilizó la policía al momento de intervenir y por la cual la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señala que hay masacre, ejecuciones extrajudiciales y violación de derechos humanos. ¿Dónde se debe disparar? ¿Qué dice ese marco legal? Mire lo que dice el marco legal, pero lo que dice el marco legal, en estas circunstancias el procedimiento a seguir es el siguiente.
Le explico, pero este procedimiento es el siguiente: desenfundar el arma, identificarse como policía, darle al presunto infractor una clara advertencia de la alteración. Si el presunto infractor dispusiera su actitud, en caso de que el presunto infractor mantuviera su actitud violenta y riesgo letal inminente, empleará el arma de fuego. Si las condiciones lo permiten, deberá realizar disparo selectivo a una zona del cuerpo con la finalidad de neutralizar la acción letal del presunto infractor de la ley. Le dice la norma dónde debe disparar, pero este es un caso, pero también, este es un procedimiento, este es un protocolo, pero también al artículo siguiente dice: este procedimiento no se ejecutará si su práctica creara un riesgo de muerte o lesiones graves para los efectivos policiales u otras personas, o la advertencia resultara evidentemente inadecuado o inútil, en cuyo caso se empleará el arma de fuego directamente. La norma está dada. Ahora esperemos las investigaciones. ¿Qué pasa si en realidad la policía estaba en peligro su vida o la vida de otras personas, o como dice también los tratados internacionales, la Convención contra el Terrorismo, que cuando atacan un aeropuerto es considerado un acto de terrorismo? ¿Qué pasa si en realidad se ejecutó este procedimiento? Esperemos la investigación. Acá no ha habido masacre, acá no ha habido ejecuciones extrajudiciales. Nosotros no somos asesinos. Nosotros no somos asesinos. Tienen que entender eso bien. La comisión dice que hace el comparativo de las situaciones de protestas violentas y concluyen que atacaron a la policía con palos, piedras, perdigones y con bombardas. Reconoce. Sin embargo, señala que aún ese contexto no amerituaba para que la policía termine reprimiendo, disparando al cuerpo, disparando a matar, donde había gente inocente que terminó perdiendo la vida. Aún lanzándose piedras, aún lanzándose palos, aún lanzándose bombardas, fuegos pirotécnicos, no tenía la policía por qué atacar con armas de fuego, disparando directamente al cuerpo. Y ahí viene la conclusión de la masacre, de la ejecución extrajudicial que hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aplicando un criterio de proporcionalidad de armas. Claro, es que la situación está que ellos tienen que tener conciencia. Ellos han venido acá al Perú 5 días. En 5 días han recogido documentación y han tomado testimonios a muchas personas, especialmente a las víctimas. Han entrevistado a un policía. De los 500 heridos, han ido al hospital de policía, han recogido todas las evidencias en cuanto a las historias de esos policías que han servido. ¿Usted cree que una persona utilizando una Honda a 30 metros con la calidad de una piedra, ¿no cree que le cae en la cabeza a un policía o le rompe la visera del casco que usa? No es una arma contundente que puede matar a cualquier persona. El hecho que lo hemos visto acá en Lima, por ejemplo, la cantidad de bombardas. ¿Usted cree que eso no puede en un momento dado ir contra la vida de un policía? Por supuesto que sí. Lo que pasa es que hay que ponernos de las dos partes. La Comisión Interamericana solamente se pone dentro de una situación, una realidad a favor de ellos, o a favor, digamos, de las víctimas. Y los 500 heridos, ¿acaso los 500 heridos están siendo representados por el Estado para que también den su versión en esta situación? Hay que tener equilibrio. Hay que tener equilibrio porque estamos dentro de una defensa de la democracia. No es cualquier situación que ha pasado. Yo te doy la razón, y también le doy la razón a muchas personas que dicen que se investigue, y se tiene que dar responsabilidades, que se encuentren responsabilidades, pero el gobierno tiene la necesidad, tiene la obligación de respaldar a todos esos personajes, a esas todas personas integrantes de la Fuerza Armada y la Policía Nacional que defendieron la democracia, así tengan o no tengan responsabilidad, porque si no, ¿dónde quedamos? ¿Dónde quedamos? Y ahora, esto se va a ver como años anteriores. Estas personas que van a ser sentenciadas, entre paréntesis, me pongo en una hipótesis, los van a perseguir 35, 40 años por las ONG de derechos humanos y van a terminar presos. Van a terminar presos. Ahora, General Baella, y hablando en frío, ya con todo lo que pasó meses después, no hay situación de protesta violenta en estos momentos, ni heridos civiles, ni heridos policías y tampoco muertes.
Pero hablando en frío en estos momentos, ¿cree usted que la policía cometió errores en su protocolo? El caso emblemático, por ejemplo, del único muerto que se ha registrado aquí en la ciudad, en Lima, el caso de Víctor Santiesteban, donde las imágenes captadas muestran claramente a 2 agentes de la policía con una escopeta lanza bombas lacrimógenas y que a una distancia bastante corta disparan y el cartucho de la bomba le cae en la cabeza, generando la fractura, exposición de masa encefálica y la posterior muerte. Esos tipos de hechos, por ejemplo, desnaturalizan la presencia de la policía en el marco de garantizar el orden interno. Esos tipos de hechos, como otros que pudieran darse, ¿no son errores que debe asumir la policía? Se tiene el error que puedan haber asumido, puedan haber tenido cada policía, es una situación, una responsabilidad penal, y la responsabilidad penal es individual. Hay que pasar por ahí. Si hubo errores, esas personas que cometieron los errores tendrán la responsabilidad penal. Pero si no hubo errores y en realidad la policía se defendió para proteger su vida o proteger la vida de otras personas, creo que eso se tiene que realizar en una investigación, y la investigación tiene que ser exhaustiva, a cargo del Ministerio Público, lógicamente, con todas las garantías de la ley, con todo el respeto al debido proceso. Eso es lo que tiene que existir, para que los peruanos conozcamos la verdad, pero no podemos pues cerrar la puerta políticamente y decirles ya pues ellos son los responsables. No, yo creo que no debe ser eso. No es correcto esa situación. La inmediata pregunta que le hago sobre lo que usted acaba de mencionar, que si se trata de un acto que sale del marco legal, que si es un error que se convierte en un delito, termina librando de responsabilidad. Si individualizamos, perfecto, este agente de la policía que disparó el cartucho de la bomba lacrimógena a la cabeza de Víctor Santiesteban, ese acto individual libra de cualquier responsabilidad legal, penal, a la presidenta Boluarte, al ministro del Interior, al jefe de la PCM? Yo creo que no, porque la responsabilidad política es por todo el contexto, porque nunca va a haber una orden verbal, nunca va a haber una orden escrita que te diga no utilice las armas, nunca va a haber, porque no puede. Dar esa orden sería ir en contra de las normas, de las leyes, y estas leyes son parte del Estado de Derecho. Entonces la responsabilidad política abarca todo. Nunca van a encontrar un documento, nunca van a encontrar una orden verbal que le digan, ¿sabe qué? No hagas uso de las armas, o anda un operativo sin armas. No va a haber, porque ellos saben que están yendo en contra de la normatividad. Y el policía tampoco no puede permitir eso. Al menos el comando de la policía no podría permitir eso. Por eso todo esto tiene que investigar para determinar responsabilidades, tanto políticas como penales. ¿Y responsabilidad política para usted podría traducirse también en responsabilidad penal que la presidenta tendría que asumir por lo que pasó con varias situaciones que se habrían violado en el marco legal? Sí, por supuesto, si hubiera violación de derechos humanos, tendría que aceptar también la responsabilidad política. Es parte uno asume la responsabilidad de ser político, de comandar un país, de dirigir un país. Hay que asumir su responsabilidad también. Tiene que asumir su responsabilidad. Y uno de los grandes problemas es de que a la hora que estoy sentado en el sillón político, pues de repente tengo muchas oportunidades de defenderme. El problema está cuando pasa el tiempo, ahí me van a abandonar. Y eso no puede suceder, especialmente con la policía ni con la Fuerza Armada. Ahora, General Baella, para terminar, yo le pregunto algo. Luego de todo lo que hemos hablado, analizando y viendo los pormenores, ¿qué pasa por la mente de un policía en estos momentos cuando le toca estar nuevamente en una situación así, con un informe de la comisión de esa magnitud, con una respuesta y abandono moral y legal que hace el gobierno a la policía? ¿Qué pasa por la mente de ese jefe de sección, ese oficial o ese suboficial de primera, segunda o tercera que tiene que estar apertrechado en primera línea de defensa del orden interno en el marco de una protesta? Porque se viene una siguiente toma de Lima, la tercera toma de Lima. Varias regiones van anunciando para el mes de julio. Están anticipando lo que podría pasar. Se levanta la protesta. ¿Qué pasa por la mente de un policía con todo este nivel de abandono que va sintiendo? Es una excelente pregunta, pero porque esto invita a una reflexión, ¿no? Por parte de las autoridades, por parte de los políticos, ¿no? En mi opinión, viendo cómo se presenta el espectro, ¿no?
he salido a defender la democracia, he puesto mi vida, me han golpeado, me han tirado piedras, he salido herido, ha estado personal en coma. Créeme que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, hay una palabra que hay que considerarla, la moral. Y la moral siempre la tenemos hasta el tope porque para eso nos han formado, para defender la democracia, para apoyar a la sociedad, para combatir el delito. Pero en estas circunstancias, viendo pues que me están llevando por un camino que solamente yo voy a salir como responsable, si es que tenga responsabilidad, yo creo que el personal está pensándolo dos veces. ¿Por qué me van a abandonar de esa manera? Y yo creo que el comando de la Policía Nacional y el Ministerio del Interior tienen una gran responsabilidad de crear inmediatamente una estrategia, y el gobierno también, una estrategia legal para apoyar a todos estos policías que han intervenido en defensa de la democracia. Si han cometido errores, tendrán responsabilidad penal. Si no han cometido errores, serán, digamos, artífices de la democracia. Pero hay que hacer algo, no podemos quedarnos con las manos cruzadas. Y más aún cuando la policía termina siendo estigmatizada, porque el informe de la Comisión Interamericana termina siendo un ajusticiamiento moral a la policía, a la espera del juicio legal que sobre cada agente va a recaer. Así es. El gobierno tiene la obligación de dar dos estrategias. La estrategia moral, ¿y qué significa la estrategia moral? Levantar la moral del personal. ¿Y cómo? A través de darle los buenos recursos, buenos medios, buen equipamiento. Eso significa también bienestar. Y la estrategia legal para protegerlos en caso de que tengan alguna responsabilidad penal o no, protegerlos legalmente que dure todo este proceso. Bien, General Baella, muchas gracias por la comunicación alcanzada. Que tenga buen domingo. Valioso su aporte para entender mucho más lo que pasa por la policía como institución y por la mente de cada agente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pedro. Un abrazo. Muchísimas gracias. Que tenga buen domingo. Bien, hemos llegado a la parte final del programa. Que tenga buen domingo. Ya saben, como siempre, a partir de las 10 de la mañana viene Johan Ramírez con presente y futuro para continuar con la programación de Best TV. Chao.